Quiero, por supuesto, saludar muy fraternalmente a nuestro querido director, a Joseph, al coordinador del curso, Jorge Padilla, a Renato Cervini, naturalmente, y a todos y todas ustedes, otra vez volver a encontrarme con ustedes. Tenemos una persona agregada que es el profesor César Villegas de España, que pidió estar en este homenaje, y el Instituto Interamericano ha tenido a bien, naturalmente, la gentileza de añadirlo a este Zoom. Yo quiero agradecer profundamente, Joseph, que yo sea una de las personas que esté en esta ocasión. Porque quienes me conocen saben que no me es indiferente, que esto no me es indiferente en absoluto. Hemos estado los últimos tiempos de Antonio, y los últimos tiempos me refiero a los 2 últimos años, muy en contacto personal con Renato Cervini, siguiendo de cerca cómo se desarrollaban sus últimos tiempos, de quien para mí fue un amigo entrañable, y un verdadero padre académico, lo digo sin ningún rubor. Y siempre lo será. Es el tercer homenaje en el que me toca participar. El primero fue en Estrasburgo, en la sesión inaugural del Instituto Internacional de Derechos Humanos, allí, en el mes de julio. El segundo fue la jornada que organizó la Universidad de Sevilla, el profesor César Villegas, hace 2 semanas y media. Yo estuve allí personalmente, y este es el tercero. Y por supuesto uno no quiere decir las mismas cosas. En el plano personal es muy difícil no decir las mismas cosas, pero en el plano profesional la obra de Antonio es tan vasta, es tan impresionante y tan tremenda, que nos permite, por supuesto, poder darnos el lujo de no repetir las cosas que dijimos en los homenajes anteriores. Compartimos con Joseph el gusto por Jorge Luis Borges. Felizmente yo no me he dedicado a la escritura, porque es un placer leer a Borges, pero ser escritor leyendo a Borges sería terrible. Uno tiene la idea de que Borges ya lo escribió absolutamente todo, ¿no? Cuando uno lee a Borges, uno dice, es que ya todo esto ya lo dijo Borges, no importa lo que uno piense. Pero claro, la fatalidad me pasa en el derecho internacional. En el derecho internacional tengo esa fatalidad porque cuando uno pretende hacer algo en doctrina, uno va a lo que escribió Antonio Cansado y uno dice, pues Antonio Cansado ya lo ha escrito todo, ¿no? En esa vasta y monumental obra. Borges decía, creo que fue en Joseph, si no me ayudará, creo que fue en el Golem, que comienza diciendo que Platón decía de que el nombre es el arquetipo de la cosa, y en las letras de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Decías, si como dijo el griego en el cratilo, el nombre es el arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Eso dice Borges al inicio del nombre. Bueno, no podía tener un nombre más lógico que Augusto. Antonio es el arquetipo de la cosa. Solo alguien tan augusto pudo hacer una obra tan descomunal, tan monumental, tan abarcativa en el plano del derecho internacional de la persona humana, que nos permite poder señalar distintos aspectos del desarrollo de ese monumental aporte. Y lo digo porque hay personas que han hecho un gran aporte en un tema y luego se han referido a otros. Antonio hizo un gran aporte en todos los temas que abordó. Absolutamente en todos. Absolutamente en todos. No escribió nada banalmente.
Entonces podríamos dar una charla de cómo él reflejó el trabajo del tema del agotamiento de los recursos internos o de las reparaciones, que es algo a lo que Joseph se va a referir un poquito más tarde, o lo de la cláusula pétrea de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte en aquellos casos peruanos. Fue extraordinario esa mente tan lúcida para sacar de allí de que no se pueden retirar los estados de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte, y hay que reiterarlo, esto lo conversábamos con Renato en un tiempo, en épocas de Fujimori, ¿sí? En épocas del Fujimorismo en Perú, o lo del derecho internacional de la asistencia consular, esa famosa opinión consultiva 16 que nació de su pluma, o lo relativo a los migrantes a la opinión consultiva 18, o la responsabilidad internacional agravada por crímenes de Estado, qué sé yo, digamos, el rol sustancial de las garantías, ¿no? De cómo las garantías son no solo garantías, sino además derechos en sí mismo, y entonces el rol sustancial que les cabe. En fin, esa tremenda mirada de Antonio, que estuvo atravesada, cruzada por la idea de la dignidad humana. Es decir, no fue un académico por el academicismo mismo, fue un académico intencionalmente académico, tercamente académico, para robarle el adjetivo utilizado por Joseph. Terca y obstinadamente académico. No aceptaba, por supuesto, un no por respuesta, incluso frente a quienes por ahí le decíamos que tenía que ir un poquito más despacio. Digamos, felizmente no nos hizo caso, felizmente no nos hizo caso. Él veía la humanización en el derecho. En todo el derecho que se le ponga adelante, él veía la humanización. Por eso no es casual su curso en La Haya sobre la humanización del derecho internacional general, ¿verdad? Digamos, creando una escuela de derecho internacional brasileño, cuyo creo que mejor exponente es Renato, y a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y a nivel mundial realmente. Entendiendo, por supuesto, que esas críticas a su obra se han pronunciado de parte de quienes serían incapaces de escribir una línea para refutar lo que él dijo. Era más bien la más profunda envidia lo que llevaba a criticar a Antonio en algunos foros de derecho internacional. Porque Antonio nunca dejó de tener la mano de la víctima. Y a esto que decía Joseph, y por supuesto en Costa Rica se sabe muy bien, porque allí el instituto y la corte son parte de una misma cosa, están íntimamente ligados. Las víctimas que acudían a la corte siempre han visto en Antonio no solo un gran jurista, han visto un juez profundamente humano que intentaba buscar justicia. No hay nadie, y conocemos muchas personas que han sido víctimas o familiares de víctimas que pasaron por la corte, que se hayan visto destratadas por Antonio, que Antonio no les haya recibido, que no les haya escuchado, que no haya sido solidario con ellas y que no haya buscado una manera de hacer justicia en el asunto que tenía entre manos. Esa humanización visceral de Antonio fue quizás, entre todos los legados, entre los múltiples legados, el mejor que nos ha podido ofrecer. Pero yo quisiera, con el permiso de Joseph, de Jorge, de Renato, y con la indulgencia de todos y todas ustedes, que me permitan ponerme en otro lugar.
que me permitan poner en el lugar de estudiante. Déjenme ir a la primera vez que Antonio me dio clases. Y fue un año antes de conocerlos a Joseph y a Renato. Joseph en ese momento coordinaba el curso interdisciplinario y Renato fue mi querido compañero de estudios en el curso interdisciplinario que ustedes están haciendo. El año anterior, Antonio me dio clases en Estrasburgo. Yo debo decir que sus clases transformaron mi vida. Y quienes me conocen saben que detrás de esta carita simpática hay una persona muy exigente. No le regalo nada a nadie. Y mucho menos en el plano del derecho, y mucho menos en el plano de la academia. A mí, tomar clases con Antonio me barrió, en el mejor de los sentidos. Me atravesó en el mejor de los sentidos. Esa persona decía lo que yo creía que tenía que ser. Esa persona además lo decía con una pedagogía y una magia, un don en su forma de hablar, generando un silencio absoluto en el momento en que hacía uso de la palabra, porque nadie quería perder un átomo de aquello que decía. Antonio me mostró lo que yo tenía en mi interior cuando elegí estudiar Derecho. Él me corroboró de que esa elección no había sido en vano cuando tantos docentes de Derecho intentaron expulsarme de la idea del derecho. Antonio fue extraordinario. Y después fue un amigo entrañable. Después fue un amigo entrañable por múltiples y múltiples y múltiples cosas. Conmigo, además, ha sido muy generoso. Él fue quien me permitió compartir cátedra con él en Francia y quien ha tenido más de un gesto al que no me voy a referir. Pero cuando yo comencé a dar clases en Estrasburgo, y yo era un nene en ese momento, y Antonio ya era Antonio. Antonio era el director del IDH. Y en ese momento no había internet. Y yo no tenía un centavo, igual que ahora, digamos, pero en ese momento tenía menos incluso. Y Antonio me permitía algunas estancias en el IDH con unos viáticos de subsistencia que a mí me permitían hacerme de las sentencias de la Corte Interamericana para poder preparar mis cursos de Estrasburgo como correspondía, lo más actualizado posible. Y luego se pagó su pasaje desde Europa a Argentina para ser el presidente del jurado de mi tesis doctoral. ¿Cómo no quererlo tan brutalmente? Antonio se fue temprano. Yo me llevo mal con la muerte, siempre me he llevado muy mal con la muerte. Además, como soy ateo profundo, me llevo peor con la muerte. Pero es un consuelo saber de que la muerte finalmente nos llega a todas las personas. Y entonces que no le ha sucedido a él nada particularmente que no le va a suceder a ninguna otra persona. Lo importante es que Antonio ganó. Antonio ya ganó en su prédica por la humanización del derecho internacional. No lo ha hecho con la mayoría de nuestra generación.
de la cual yo estoy bastante avergonzado. Una generación que se acomoda, una generación que no intenta incomodar, que intenta no desestructurar a un derecho internacional que actualmente está fracasando de una manera rotunda, precisamente por no tener la lógica que debe tener. Pero Antonio ganó en los jóvenes. Antonio ganó en las jóvenes. En esas personas que después de cada charla le esperaban para tomarse la foto, como decía Joseph. Yo lo jorobaba, le decía que en Francia, después de la Torre Eiffel, era lo más fotografiado que existía en el país. Y esas personas son quienes hoy se animan a plantear otros paradigmas, otros enfoques en el derecho internacional. Y son también quienes están acudiendo a este curso interdisciplinario. El nombre es el arquetipo de la cosa, decía Borges, tomándolo de Platón. Y Augusto es quizás el mejor nombre que podía tener Antonio Augusto. Pero Borges también dice en otro poema que se llama Everness, que del otro lado del ocaso se verán los arquetipos y esplendores. Así finaliza ese poema, que comienza diciendo solo una cosa no hay, es el olvido. Y si alguien se ha ganado el no olvido a nivel jurídico en este campo, es Antonio. Es Antonio. El resto de los mortales no tendremos esa suerte, pero Antonio se ha ganado el derecho al no olvido. Ese poema finaliza diciendo: solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Y Antonio ahora está del otro lado del ocaso. Y esos arquetipos son ustedes. Son quienes, leyendo a Antonio, transformarán su manera de ver el derecho. Quienes mantendrán ese legado, incluso lo mejorarán. Porque también Pedro Niken nos hablaba, por suerte, de que el derecho internacional de la persona humana es de desarrollo progresivo. Entonces, aunque Antonio ya lo haya dicho todo, siempre habrá campos progresivos que nos permitan jugar un poquito más. Si queremos hacerle un verdadero homenaje, ustedes no se conformen. No acepten los cómodos lugares que la doctrina clásica de derecho internacional les va a ofrecer. No acepten la razón de Estado. No bajen la cabeza frente a la injusticia. Entiendan de que el derecho es una herramienta para hacer justicia y que siempre hay una posibilidad de hacerlo, porque también es un ejercicio creativo. Eso es lo que nos enseñó Antonio. Es lo que el profesor Cansado Trindade nos dejó como mejor legado. Esa humanidad visceral que nos impedirá claudicar. Y ese trabajo lo puede hacer Augusto porque es monumental, pero a nosotros nos toca hacerlo de forma colectiva. Y yo estoy seguro que este curso en homenaje a él, este curso que lúcidamente el IDH hace en homenaje a él, generará colectivamente la manera en que, aunque del otro lado yo no sé si algo existe, Antonio pueda ver
el arquetipo de la cosa. Es decir, ustedes serán su obra y mucho mejor. Ustedes la mejorarán. Muchas gracias por la atención que me han brindado. Gracias, Fabián. Realmente nos conmueves con lo que nos has compartido y retrata muy bien a ese Antonio Cansado que probablemente muchos conocerán solo por sus escritos y que nosotros tuvimos el privilegio de conocer en persona y conocer más allá del doctrinario extraordinario que era. Y pudimos compartir su pasión por el jazz o su absoluta obsesión con el derecho internacional, que yo decía que no había salido una sentencia y ya Antonio la había leído y la había analizado, ¿no? Era una cosa, yo decía, yo no puedo llevar ese ritmo, es decir, entonces por esa razón tengo que seguir aprendiendo de Antonio porque tiene un ritmo endiablado para consumir y producir este conocimiento. Gracias, Fabián. Y ahora pues invito a quien también es miembro de nuestra Asamblea General y quien también es una figura muy destacada en el sistema de Naciones Unidas para la protección de derechos humanos, gran amigo de este instituto en donde también se desempeñó precisamente cuando Antonio Augusto fue su director ejecutivo y por supuesto, de ahí en adelante. Renato, por favor. Muchas gracias, mi querido José Thompson, nuestro director, mi querido amigo Fabián Salvioli, mi estimado amigo, el coordenador del curso, Jorge Padilla, distinguidos e distinguidas participantes desse histórico momento, porque é com muita emoção e muito complacido que me apresento delante de todos e todas vocês para rendir homenagem a jurista sobresaliente que ha dedicado toda a sua vida a afirmar a dignidade humana em la sociedade internacional. Mi querido Cansado, assim era como ele chamava, professor Cansado, Antônio Augusto Cansado Trindade, edifica todos sus esfuerzos intelectuales e institucionales para la justicia hacia las víctimas, na outra dimensão importante. E quisera compartilhar com vocês como foi que me encontrei com o professor Cansado. Foi em el início da década de 90, Brasil vivia tempos também muito difíceis. Fíjate, nós outros passávamos por el processo de impeachment del primer presidente electo después de los militares, de la dictadura. Y el destino me hizo presidente del centro académico allá, del curso de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, un centro de referencia. En aquel momento, el único centro de ciencia de relaciones internacionales de todo Brasil y además del curso de Derecho. Un lugar muy exclusivo para que ustedes tengan una idea del apodo de la Facultad de Ciencias Sociales que abrigaba Derecho
y Relaciones Internacionales era morada de los dioses, el Olimpo. Y yo era uma espécie de conspirador ali. Não? Em aquele momento, eu era um cara pintada, líder de los estudiantes, el que primeiro chegou marchando com os estudiantes antes de que todo Brasil desembarcara em Brasília para o impeachment, então, de Collor de Mello. E aquele momento, o professor de Direito Internacional e Proteção Internacional dos Direitos Humanos era Gonçalo Trindade, não? Que nos brindava muita atenção e apoio. E, además, eu também era um atleta da universidade, que não era comum para os estudantes de direitos. Então, eu era atleta de polo aquático. Entrenávamos de 12 às 2 da tarde. A classe de cansada começava justo às 2, em ponto. Então, como eu treinava de meio-dia às 2 da tarde, eu saía da piscina todo mojado, ponia nada mais uma bermuda, umas chanclas havaianas, para quem conhece o Brasil, sabe o que é, e uma camiseta que se ponia mojada de imediato. E assim ia às classes, não? Desguarde, porque aí estavam todos os ministros da Corte Suprema. A sorte era que a classe era de cansado. E a ele me parecia, eu creio que lhe parecia muito exótico. E com o qual a ele, pois le encantou essa minha participação em sua classe, que eu chegava morrado, ele não sabia por quê, e depois foi saber que eu era incluso um atleta aí da universidade, e me fascinou essa história, não? E me ocorreu, e eu comecei a gostar muito do direito internacional, do direito internacional dos direitos humanos, porque ele sempre rendia uma homenagem a la afirmação da pessoa humana ante os estados. Isso ha sido fortalecido em suas dimensões personales. Então, me invitou a ser parte de seu grupo de estudos, de la Revista Brasileira de Direito Internacional, que aquele entonces ele era o diretor, e eu era de los que hacía as correções em los artículos que a revista recebia, e trabalhar com o professor Cansado em essas dimensões é muito complexo, porque ele produz quase um livro ao dia e seus corretores têm que dar, têm que conseguir acompanhar seu ritmo. Então, era muito mais intenso que os treinamentos de polo aquático combinados com o intento de fazer o impeachment de Collor de Mello. Era trabalhar com o professor Cansado em las correções de los textos, em los artículos e todas suas revisões. E desde aí hicimos uma amistade entranhável. E em 94 me invita a ser el 12º curso interdisciplinário de Direitos Humanos, que foi onde conheci meu querido amigo Fabian Salvioli. E, no seguinte ano, me invita a trabalhar com ele em el Instituto Interamericano de Direitos Humanos. E aí construímos toda uma amistade que, para mim, personalmente, ha sido um exercício de confidência constante, porque Cansado ha sido um entranhável e confidente amigo. E, à la luz de suas enseñanças, les puedo asegurar que ele sigue vivo. E nós outros materializamos suas obras. A invitação de Joseph e de Jorge Padilla para
esse momento tão especial, quisiera una mención especial a las víctimas en el centro del pensamiento de nuestro querido Cansado Trindade. Por lo tanto, sigamos su legado. Y es que el ser humano que ha sufrido las pérdidas y los daños resultantes de la acción de otro ser humano, del Estado o de cualquier otro agente, sea persona física o jurídica, es la víctima del daño y debe figurar como un punto central en la discusión jurídica sobre la reparación. Y fíjense ustedes, eso yo he sacado de mis apuntamentos de las clases de Cansado Trindade de 1993, el primer semestre de 1993, en la asignatura de Protección Internacional de Derechos Humanos, en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia. Y sigue Cansado, diciendo, incluso, essa ideia está em seu terceiro tomo de los Tratados Internacionais de Direitos Humanos de 2003. Cansado aí diz que o ser humano victimizado deve participar também com centralidade na elaboração de mecanismos judiciais ou não, de prevenção da victimização, para evitar que os mesmos hechos lesivos se repitam e causem mais vítimas. Então, ao compás do fenômeno de humanização do direito internacional, ao qual meu querido Fábio mencionava anteriormente, e da recuperação de valores e princípios que se ha ido estendendo a los ordenamientos jurídicos internos, este princípio se ha ido corroborando para que o indivíduo assuma seu devido papel de centralidade no processo de elaboração e aplicação do direito, devolvendo a finalidade principal de toda a construção jurídica, que é a proteção do ser humano e a garantia de uma vida digna. E aí, nesse sentido, Cansado afirma que a proteção das vítimas é a razão última do direito internacional dos direitos humanos. Además, só alcança sua plenitude com a realização desta proteção, e para ello é necessário que a vítima esteja no centro de sua construção normativa. Aún em seu terceiro tomo do Tratado Internacional de Direitos Humanos de 2003, Cansado ele añade que, ao garantizar a posição central das vítimas do direito internacional dos direitos humanos, contribui à humanização do direito em seu conjunto, incluindo aí o trato dado por el Estado a los seres humanos. E aí hacemos gala a seu voto concorrente ao caso Ximenes Lopes contra Brasil, onde Cansado Trindade señala que a tragédia e o sofrimento derivado da maldade dos próprios homens formam parte da vida humana desde os orígenes de nossa existência. E em este caso, ele utiliza as tragédias gregas para ilustrar esta afirmação e disse que ante tragédias como a ocorrida a Damião Ximenes Lopes e sua família,
Cansado dice textualmente que el ser humano no puede abandonar la lucha por la justicia mientras mantenga la capacidad de indignación. De lo contrario, se verá privado no solo de la felicidad, sino también de la búsqueda del sentido de la vida, aunque sea tan breve e efímera. Isso é su voto em 2006, no caso Jiménez Lopes contra Brasil. E assim, a búsqueda de la justicia é uma parte vital para a continuidade de la vida digna de las víctimas. E aún, segundo Cansado, o princípio de la centralidade do sofrimento de la víctima se revela de várias maneiras, pero destaca, sobretudo, 3 maneiras. A primeira delas é a garantia de la eficácia de la capacidade jurídica de los indivíduos a nível internacional. A segunda poderíamos señalar como sendo a primacía del direito sobre a guerra. E aí é interessantíssimo porque ahondamos em outro ponto que era muito caro, muito sensível, muito carinhoso para Cansado, que é a convergência entre as 3 vertentes da proteção internacional da pessoa humana: o direito internacional de los conflitos armados, o direito internacional de los direitos humanos e o direito internacional de los refugiados. Isto tudo podemos agregar nesse segundo ponto, que trata da primazia do direito sobre a guerra, sobre os conflitos armados. E a terceira, que trabalha sobre a questão das diversas formas de indemnização por danos a los direitos humanos. Então, com relação a la capacidade jurídica de la persona humana, digamos que destacaríamos que a questão de la capacidade jurídica de los indivíduos no âmbito internacional adquire maior relevância na medida em que o tratamento dado a los seres humanos por los estados deja de ser algo ajeno ao direito internacional e passa a interessar-lhe, já que são os seres humanos os titulares de los direitos que emanam da ordem internacional. Isso, dado a minha vertente internacionalista, además do direito, é algo que me fascina nas enseñanças do professor Cansado. Então, se iniciou uma discussão sobre se os indivíduos eram ou não sujeitos de direito internacional, e creio que isso é um dos pontos que meu querido Fabián destaca como sendo algo que era uma afronta a grande parte do mundo jurídico, né? E aqui, no seno da teoria clássica, só os estados eram reconhecidos como sujeitos de direito. E lo incrível é que, na atualidade, todavia há autores que definem a visão clássica do direito internacional e não reconhecem ao ser humano como sujeito de direito, né? O que, em opinião de Cansado Trindade, supõe retrocesso, porque, ao fim e ao cabo, como se ha dicho anteriormente, a proteção do ser humano é o fim último de todo ordenamento jurídico. E não só isso, na medida em que conjunto de fuentes de direito internacional, ou seja, não só a doutrina mais qualificada, como a publicação do curso de La Haya
del professor Cansado, de 2005, destacado por Fabián, y las propias lecciones de Fabián, isso configura a doutrina mais calificada, pero também os falhos de los órganos internacionais, tanto judiciais quanto não judiciais, do sistema universal e dos sistemas regionais de proteção de direitos humanos, decisões de organizações internacionais, resoluções internacionais, é decir, hoje em dia temos conjunto de fuentes de direitos humanos, do direito internacional, e categoricamente afirma o indivíduo como sujeito. E todavia há aqueles que assim não entendem. E esse fenômeno, sin embargo, vai mais allá dessa questão e não só considera o indivíduo como sujeito de direitos a nível internacional, sino que lhe atribui capacidade jurídica para reclamar seus direitos em los organismos internacionais. E é essa capacidade jurídica, essa capacidade processual que confere a nós outros, os indivíduos, a subjetividade jurídica internacional, né? Porque com ele o indivíduo tem acesso direto aos tribunais internacionais, independentemente de seus estados, e incluso pode demandar a seus estados se estes são direta ou indiretamente responsáveis del daño sofrido. E aí, em la sentença del caso Villagrán Morales e outros contra Guatemala de 2011, Cansado subraya que a búsqueda da verdade, dos hechos e a justiça marcam uma grande diferença para as vítimas, aliviando seu sofrimento e permitindo a continuidade de suas vidas, aún com o dolor causado por el hecho dañoso, que muitas vezes é irreparável. É a possibilidade de reclamar justiça em los tribunales internacionais, assim como de participar de forma efetiva no processo de búsqueda de la verdade de los hechos, lo que aporta este sentimento de conforto a las víctimas en la visión de nuestro querido Cansado Trindade. E a Convenção Interamericana, em uma posição sem remordimentos, não otorgou a los indivíduos a capacidade de demandar diretamente ante a Corte Interamericana. O artículo 61 da Convenção reservava essa competência unicamente à Comissão e a los Estados miembros. Sin embargo, no ano 2000, bajo la batuta de nuestro querido professor Cansado Trindade, se aprovou o novo regulamento da Corte Interamericana, que previa, em seu artículo 25, que as presuntas vítimas ou seus representantes poderão representar ou apresentar suas petições, alegações e provas de forma autônoma e seguirão haciéndolo durante todo o processo. Com essa disposição, a Corte possibilita a participação efetiva das vítimas. E para Cansado Trindade, são os verdadeiros sujeitos de direitos em discussão e permite que estes sujeitos contribuam a la búsqueda de la verdade de los hechos, porque ajuda a reduzir o sofrimento causado por la violação. Também, no caso de los 5 pensionistas contra Peru, Cansado Trindade emitiu voto em 2003, em que explicava as implicações desta atribuição e seus limites dentro da Corte. E para Cansado, essa nova disposição do regulamento garantiza amplo alcance do direito de acesso à justiça e aqui permite
a los demandantes ver la realización de la justicia. Y sin embargo, según esta nueva disposición, el particular puede aportar nuevas pruebas al caso o reclamar derechos que no fueron presentados por la comisión, pero no puede aportar nuevos hechos. Y la sentencia se limita a los hechos presentados por la comisión. Entonces, así, aunque el particular es el titular del derecho material lesionado, la comisión es la titular del derecho procesual ante el tribunal. En consecuencia, el nuevo reglamento representa, por un lado, un avance en el sentido de ampliar la participación del individuo en el proceso que busca la protección de un derecho y, por tanto, amplia el derecho de acceso a la justicia. Por otro lado, el nuevo reglamento ha dejado pasar la oportunidad de avanzar aún más, garantizando la plena capacidad del individuo para alegar directamente ante el tribunal, como ocurre en el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, na bandeira particular del professor Cansado, né, quem reiteradas vezes ha reafirmado que o indivíduo tem que ter capacidade plena de reclamar seus direitos ante os órgãos internacionais. Isso queda explícito em el voto de los 5 pensionistas de 2003. Também destacando que o princípio de centralidade do sofrimento da vítima garantiza a capacidade processal do indivíduo a nível internacional. E aí passamos à segunda pata, que trata da prevalência da lei sobre a força, porque o princípio da centralidade do sofrimento da vítima também se põe de manifesto à hora de aplicar o direito, aportado por a ordem jurídica internacional em detrimento da força veiculada por los conflitos armados, que podem ser incluso conflitos armados não internacionais, internos, já que a própria Carta da ONU señala em seu artículo 2.4 que os estados evitarão em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer estado. E em uma de suas tantas publicações de 2006, Cansado Trindade, ele chega a lamentar que, aunque a guerra já ha sido proscrita por el direito internacional como forma legítima de ou como meio recorrente em aquele entonces, 2006. As guerras internacionais, assim como os conflitos armados dentro do próprio Estado, siguen victimizando a los seres humanos de forma bárbara e irracional, causando inumeráveis danos diretos e indiretos à la dignidade humana de los implicados, ha dicho el professor Cansado, para quem também destacou que a evolução tecnológica contribui a aumentar o uso da força em la resolução de conflitos e o poder de destruição de los estados. ¿Por quê? Porque para ele
deveríamos também humanizar o uso da tecnologia, era o que destacava ele, para evitar que nos leve a guerra e violações de direitos humanos. Ele sempre estava preocupado em recordar que se trata de seres humanos, sujeitos de direito, em especial do direito a uma vida digna. Por lo tanto, não podemos permitir que os interesses tecnológicos ou financeiros passem por cima da dignidade da vida humana. Además, o uso da força deve guiar-se por la proporcionalidade e la humanidade. E o Estado deve aplicar solo a quantidade de força necessária em relação com a ameaça que deve contener para poner fim ao conflito e restabelecer um entorno propício para sua solução racional, sem olvidar que está empleando métodos de violência contra seres humanos e que, por lo tanto, deve fazê-lo de maneira que cause o menor sofrimento possível. E é justo nesse sentido que a decisão da Corte Interamericana para a rendição de contas de Equador, me refiro notadamente ao caso Zambrano Vélez e outros contra o Equador, em naquele estado do Equador, buscando combater vários casos de delinquência que vinham ocorrendo na cidade de Guayaquil, isso uso de um operativo de suas forças militares nacionais que invadiram residências, utilizando explosivos para abrir as portas, e ele que se disparou, hirindo e matando a pessoas que eram consideradas delinquentes, sem a devida investigação prévia, de acordo às normas legais. Portanto, o caso Zambrano Vélez ilustra bem esse princípio das vítimas à la luz da convergência entre as três vertentes da proteção internacional, com destaque especial ao direito internacional de los conflitos armados. Por último, a terceira pata, as formas de indemnização por danos a los direitos humanos, sempre, segundo Cansado Trindade, o princípio de centralidade também surge em forma de indemnização por el dano sofrido. E a questão foi abordada por Cansado, notadamente em dois de seus votos em la Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro deles foi o caso paradigmático de los niños de la calle, que tratou sobre a detenção e o assassinato de um grupo de niños jóvenes de la calle por parte de agentes de la Fuerza de Seguridad Nacional de Guatemala. Estes hechos se levaram a cabo como medida para combater a delinquência juvenil. Os agentes nunca foram investigados e sancionados por el Estado guatemalteco. Em el segundo caso, Bolacio contra Argentina, tratava da morte de um jovem que foi detenido durante uma série de arrestos, mais de 80 pessoas detenidas na cidade de Buenos Aires. E, tras a detenção, Bolacio recebeu uma paliza tão brutal que morreu 7 dias depois em um hospital. Em ambos casos, a atuação das forças policiais de cada um dos países foi violatória dos direitos humanos e teve consequências trágicas e irreparáveis, causando vítimas diretas e indiretas. Então, no caso de Bolacio, Cansado relata que a família se desmoronou tras o trauma. Os familiares apresentavam severos casos de depressão e eram incapazes de continuar sua vida de forma digna. Basando-se em estes casos, Cansado afirmou que a reparação das violações dos direitos humanos deve
determinarse en función de la gravedad de los hechos y de su impacto en la integridad de la personalidad de las víctimas, teniendo en cuenta justamente la victimización, el sufrimiento humano y la rehabilitación de la víctima. Por lo tanto, incluso antes de estipular cualquier forma de reparación, la tarea principal es identificar a las víctimas del daño en violaciones como las que acabamos de exponer, que se dirigen contra una o varias personas de algum modo identificables. A tarefa não é a mais difícil, pois é evidente que os familiares e todos aqueles que mantinham laços de afeto e certa intimidade com a vítima são, sem dúvida, vítimas indiretas del daño e titulares do direito a que se lhes compensem de algum modo. Sin embargo, em los daños que afectam a los direitos difusos, como los daños medioambientales, por exemplo, a identificação das vítimas é uma tarefa mais complicada, pero não impossível. Essa dificuldade, sem embargo, não pode ser uma excusa para impedir a reparação de dano a todas as vítimas. Então, para cansado, muitas vezes não basta com estipular uma quantidade de dinheiro a pagar às vítimas identificadas, tanto diretas como indirectas, del dano. Porque, además del hecho notório de que não há quantidade monetária suficiente para reparar um dano, como a perda de um filho ou de qualquer outro familiar cercano, ou nos casos de violação de direitos difusos, muitas vezes nem sequer se reconhece a todas as vítimas del dano. E já para ir finalizando, sin embargo, é óbvio que o pago de uma suma de dinheiro pode ajudar a aliviar o sofrimento e a reabilitar as vítimas em alguns casos. Pero em outros, é muito mais efetivo destinar o dinheiro a reparações medioambientais, a construção de escolas ou hospitais, ou incluso a construção de um monumento às vítimas, porque estas outras formas de reparação podem ser mais eficazes, já que contribuem a evitar que se repita o mesmo dano e evitam que se olvide o dano causado, o que faz que as vítimas tenham uma maior sensação de justiça. E por ello, desde o caso Aloy Boit e outros contra Suriname, com sentença dictada em 93, a Corte ha utilizado outras formas de reparação, compensação, como, por exemplo, nesse caso, se condenou ao Estado de Suriname a abrir uma escola situada em um lugar onde se produziram as violações. Também, no caso de los niños de la calle, o Estado de Guatemala foi condenado a designar um centro educativo que aludia a los niños muertos. E, deste modo, também temos em conta a dimensão temporal da solidariedade humana, brilhantemente tratado por Cansado Trindade em seu voto, em el caso Bámica Velázquez contra Guatemala, do ano 2000. Em essa ocasião, Cansado señalou que um dos aspectos da solidariedade humana é o respeito a los muertos, através do respeito a los vivos que los amaram, criando uma unidade do gênero humano ao vincular a los vivos com os muertos. E por ello é de suma importância que os vivos, vítimas indirectas da violação do direito fundamental de alguém que ha deixado de viver, sepam que esta violação não será olvidada e que a existência desse ser querido será eternizada por algum monumento em sua memória. De modo que
Cansado Trindade ha dejado muchas enseñanzas, ha dejado opiniones concordantes y disidentes en los fallos de la Corte para que sigamos en pro de la afirmación de las víctimas en el derecho internacional de los derechos humanos y en la protección internacional de la persona como un todo. Esas eran las líneas que me gustarían sublinhar en ese momento de celebración de la vida de Cansado Trindade. Muchas gracias, mi querido José, mi querido Fabián, Jorge y distinguidos participantes del curso. Renato, obrigado. Yo creo que, de hecho, la visión de Renato en esa cercanía con Antônio Augusto Cansado Trindade, pues es como un panorama de algo de la obra de Antônio y nos recuerda el permanente compromiso y empeño de Antônio por traer las víctimas al centro de la protección internacional de los derechos humanos y de la protección internacional de la persona humana en general. Fue su insistencia en que el objeto y fin de los tratados en materia de derechos humanos es precisamente la protección de las víctimas y el lograr algún grado de restitución o reparación que marcó la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Porque además Antônio era un gran internacionalista, no era solamente alguien que había crecido en el mundo de los derechos humanos. Y ahí quiero pues señalar una faceta de Antônio de la cual creo que somos evidencia este panel. La extraordinaria generosidad de Antônio, en el sentido de que Antônio compartía con gente mucho más joven, y si ustedes me permiten la expresión, mucho más junior, como nosotros tres. Y lo hacía sinceramente, nunca desde un plano de la altura que él ya había alcanzado, sino como un amigo sincero y fraterno. Y lo cierto del caso es que entre muchas otras razones, por eso lo quisimos tanto y por eso queremos tanto su memoria y por eso hoy honramos parte de su obra, porque sería injusto restringir la obra de Antônio a lo que hizo en el sistema interamericano, porque en realidad su obra trasciende. Le recuerda a uno, ya que Fabián citó a Borges, del cual somos particularmente afectos los dos, efectivamente. Creo, por cierto, que hay dos cuentistas latinoamericanos extraordinarios. Fabián se refirió a una poesía. Me puedo referir a los cuentos de Borges y a los de Cortázar, ¿no? Otro extraordinario contador de tal vez el género literario más difícil y más incomprendido, que es el cuento. Y en la biblioteca de Babel, Borges, además de describir el universo como una biblioteca, sostiene que en alguna parte de la biblioteca hay un libro que los contiene a todos. Y cuando uno repasa la obra de Antônio Cansado, ve que Antônio quería acercarse a escribir el libro que los contiene a todos. Y por cierto, yo les digo a mis estudiantes, soy docente universitario, que hoy en día ellos tienen el libro que contiene todos los libros y que es la prodigiosa biblioteca de Internet, que no siempre aprovechamos al máximo.
Pero lo cierto del caso es que quiero mencionar muy brevemente, porque sé que nos hemos excedido en el tiempo, pero es que hay mucho que decir de Antonio, ustedes perdonen, pero hay mucho que decir, hay mucho que recordar y hay mucho que compartir con ustedes de parte de quienes tuvimos el honor y el privilegio de estar más cerca que simplemente tomarnos una foto o escuchar una conferencia. Y queremos resaltar el aporte de Antonio. Yo quiero nada más mencionar el papel determinante que la figura de Antonio tuvo para producir cambios en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en particular, tomo lo último que dijo Renato en el tema de reparaciones, en donde su presencia es absolutamente palpable. Fíjense si será así, que el caso Alubutu y otros contra Surinam, que mencionó Renato, está considerado hoy en día el parteaguas en el tema de reparaciones a nivel del sistema interamericano y a nivel internacional. La primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos no solamente establece una indemnización pecuniaria, sino que también determina medidas positivas que ese Estado debe tomar respecto de la comunidad, incluido la reapertura del centro educativo y la apertura de un dispensario de salud. ¿Qué tenía Antonio que ver con esto? Antonio servía como juez ad hoc en esa Corte Interamericana que emitió el primer fallo en el cual se diversificaron las reparaciones y empezó una construcción extraordinaria que hizo Antonio en materia de reparaciones, en donde, qué sé yo, podríamos mencionar que cuando Antonio regresa después a la Corte como integrante y como presidente, su marca es evidente en el tema de reparaciones, al punto que con Fabián repasábamos cuántas veces se dio la primera sentencia en que alguna reparación novedosa o planteada de manera diferente se dio y la presencia, la pluma y la personalidad de Antonio fueron determinantes para que esa diversificación ocurriera. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, veíamos la primera medida de rehabilitación que se ordena en la jurisprudencia de la Corte. Antonio Cansado ya estaba en la Corte Interamericana. Las primeras medidas de satisfacción, incluidas algunas de las que mencionó Renato ahora, y algunas de las más, si ustedes quieren, revolucionarias en el tema de la jurisprudencia internacional, como la erección de un monumento o la designación de un parque o una vía pública para recordar a las víctimas, surgieron precisamente con la presencia de Antonio Cansado en la Corte Interamericana. La primera medida de restitución en el caso que llevó a la libertad a Loaiza Tamayo, Antonio, integrante de la Corte. Actos de reconocimiento de responsabilidad como parte de las reparaciones, Antonio en la Corte, qué sé yo, en el caso Barrios Altos, caso Hurtado. La primera vez que la Corte ordena programas de educación en derechos humanos, Antonio Cansado, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Trujillo Oroza, contra Bolivia en el 2002, hasta plantear la reforma de una constitución como parte de las disposiciones de una sentencia y que en sí misma, pues, evidentemente constituía una reparación en el caso contra Chile del 2001 con Antonio Cansado de presidente. Esto que es importante en sí mismo
Porque ustedes ya notan ahí la influencia de Antonio, la poderosa influencia de Antonio, que dejaba una marca en un tribunal y que no lo subestimemos. Habría nuevos capítulos en lo que es el concepto mismo de reparaciones en derecho internacional y en derechos humanos. Y al punto de que uno de mis estudiantes, cuando veíamos esta materia, me decía, profesor, ¿hasta dónde puede llegar un tribunal de derechos o internacional de derechos humanos? Y yo le dije, bueno, por la ruta que empezó Antonio Cansado, no sabemos hasta dónde puede llegar un tribunal internacional de derechos humanos. Y vean ustedes lo determinante que puede ser entonces la figura, el peso, la convicción, porque Antonio además empezaba por hacer votos disidentes para luego, los cuales por cierto eran tan estudiados como las sentencias mismas, para luego volverse una voz mayoritaria y determinante. Sobre todo cuando llegó a la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí, pues déjenme concluir, porque sí, nos hemos excedido del tiempo, diciéndoles que Antonio se llevó a otros ámbitos. Bueno, en primer lugar, impregnó esta idea de las reparaciones más allá de lo pecuniario en otros sistemas internacionales de derechos humanos. Y algo han tenido que ver estos dos colegas con quienes comparto el panel en este día. Yo creo que tal vez lo mejor de la obra de una persona es lo que es capaz de influir en el pensamiento, las acciones y el compromiso de otras personas, como Fabián bien nos lo recordó. Pero déjenme compartir para finalizar un momento en que, con la gran confianza que nos teníamos, Antonio me expresó su frustración, si puede decirse, y era porque él trató de llevar a la Corte Internacional de Justicia este compromiso de la humanización del derecho internacional y no encontró necesariamente el mejor ambiente, porque había formaciones distintas, había internacionalistas que no tenían nada que ver con el tema de derechos humanos, y ustedes conocerán algunas sentencias de la Corte Internacional de Justicia en donde claramente ha dicho que no se considera un tribunal de derechos humanos. Y entonces, Antonio, mientras me contaba, bueno, sus intentos y cómo él volvía con el razonamiento una y otra vez, me dice un día, Joseph, he llegado a la conclusión de que no entienden. Entonces, pero yo lo voy a seguir intentando en cada oportunidad que tenga. Ese era Antonio Augusto Cansado Trindade, a quien hoy rendimos homenaje. Y sí es cierto aquello de que mientras se le recuerde, alguien vive. Antonio corre el riesgo de ser inmortal.